Hola con todos. Las pruebas de concordancia. Las pruebas de concordancia pueden darse cuando estamos frente a una variable cuantitativa o cuando estamos frente a una variable cualitativa. Las pruebas de concordancia para variables cuantitativas, el más utilizado es el coeficiente de correlación intraclase. Este es el mejor índice de concordancia y es el que más utilizamos para determinar las pruebas de concordancia. Otra prueba que se utiliza es el coeficiente de correlación de Pearson. En realidad, el coeficiente de correlación de Pearson no mide realmente la concordancia, sino mide el grado en que los puntos de dispersión se ajustan a una recta, pero también es utilizado como una prueba de concordancia. Y el tercer método es el método de Bland-Altman. Este método es un método gráfico que consiste en representar de manera gráfica la diferencia que existe entre las dos observaciones con respecto a su media. Estas son las tres pruebas de concordancia más utilizadas cuando queremos determinar la concordancia de variables de tipo cuantitativo. Cuando queremos evaluar la concordancia para variables de tipo categóricas, hay dos alternativas. El primero es la concordancia simple. La concordancia simple es la manera más fácil de expresar la concordancia. Es simplemente la proporción o el porcentaje de observaciones que son concordantes. El problema de utilizar este método es que parte de esta concordancia se debe al azar y en este caso no estamos controlando o no estamos midiendo en cuánto está contribuyendo el azar para el porcentaje de concordancia simple. En esta tabla representamos los resultados hipotéticos de una prueba que es poco fiable y con una prevalencia de la enfermedad muy baja, de más o menos 9%. En este ejemplo vemos que la concordancia es alta, ¿no? Es 88%. Pero esta concordancia se debe principalmente al azar, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, para poder determinar la concordancia simple, lo único que tenemos que hacer es sumar las concordancias en esta tabla tetracórica. Vemos el observador A y el observador B y vemos que las celdas donde concuerdan es la celda A y la celda D. La concordancia simple es la suma de ambas concordancias. 3 más 85 igual a 88%. La otra alternativa para determinar la concordancia de variables categóricas es el test de capa. El test de capa es el test más utilizado para determinar concordancia cuando estamos frente a variables de tipo categóricas y mide la concordancia inter o intra observadores y además corrige la concordancia producida por el azar. El test de capa lo que hace es mejorar la estimación del porcentaje de concordancia, ya que lo que hace es descontar la proporción de la concordancia que es producto del azar. La fórmula para estimar el test de capa es K igual a la concordancia observada menos la concordancia esperada sobre 1 menos la concordancia esperada. El valor de capa va a variar entre más 1 a menos 1. Cuando el valor es más 1, significa que los dos observadores concuerdan perfectamente, es decir, los dos observadores clasifican a todos los sujetos o todos los resultados en la misma forma. 0 significa que no hay relación entre las clasificaciones de los dos observadores. Y el valor de menos 1 significa que los dos observadores clasifican exactamente lo opuesto.
Es decir, si un observador dice que sí, el otro va a decir que no. Es totalmente opuesto los resultados de cada uno de los observadores. Veamos un ejemplo. En el ejemplo anterior, en el cual veíamos 100 sujetos que han sido evaluados por un observador A y un observador B. Vemos que el observador A ha clasificado o ha encontrado 9 enfermos, el observador B también ha encontrado 9 enfermos, pero la concordancia de ambos es solamente de 3 enfermos y en 85 sanos. La concordancia simple en este caso es de 0.88%, 0.88 o igual al 88%. Entonces, para poder estimar el test de Kappa, además de tener los valores observados, que es lo que tenemos como datos que nos dan el problema, vamos a estimar los valores esperados. Los valores esperados se van a estimar teniendo en consideración los totales marginales de las columnas y los totales marginales de las filas. En este ejemplo, el valor esperado de la celda A va a ser el producto del total marginal de la columna, que es 9, sobre el total marginal de la fila, que también es 9, sobre el número total de observaciones. Esto me va a dar un valor de 0.81. De la misma manera, el valor esperado de la celda B es igual a 91 por 9 sobre 100, que me da un valor de 8.19. El valor esperado de la celda C, que es 9 por 91 sobre 100, que me da un valor de 8,19. Y el valor esperado de la celda D, que es 91 por 91 sobre 100, que me da un valor de 82.81%. Entonces, habiendo estimado los valores esperados del ejemplo anterior, la concordancia esperada, igual que la concordancia observada, es la suma de las concordancias de ambos observadores. En este caso es 0,81 más 82.81. Eso me va a dar un valor aproximado de 0.84. Entonces, con estos valores podemos estimar el valor de Kappa. Kappa, como les había mencionado, es igual a la concordancia observada, que es 0.88, menos la concordancia esperada, que es 0.84, sobre 1 menos la concordancia esperada, que es 0.84. Haciendo las operaciones, vamos a tener que Kappa es igual a 0.27. ¿Qué significa este valor de 0.27? Y vemos que hay una diferencia bastante grande con la concordancia simple. La concordancia simple era 0.88 y Kappa es 0.27. ¿Cómo conceptualizamos el índice de Kappa? La concordancia esperada por el azar habíamos estimado que era de 0.84. Lo vemos en color verde, la concordancia esperada por el azar en este ejemplo. La concordancia más allá del azar, lo vemos aquí en color amarillo y en color blanco, y esta concordancia más allá del azar es igual a 0.16. Si sumamos la concordancia esperada por el azar y la concordancia más allá del azar, vamos a tener la unidad, que es 1. En este gráfico también vemos que la diferencia entre la concordancia observada y la concordancia esperada es igual a 0.88 menos 0.84.
es decir, 0.04. Este es el valor de la concordancia que no es producto del azar. Entonces K, como les había mencionado, es igual concordancia observada menos concordancia esperada sobre 1 menos la concordancia esperada. Haciendo las estimaciones, vemos que el índice de kappa es de 0.27. Entonces vemos la diferencia que hay entre la concordancia simple, que es 0.88, y el índice de kappa, que se obtiene cuando eliminamos el efecto de la concordancia esperada por el azar. En este caso el índice de kappa es 0.27. ¿Cómo interpretamos los valores de kappa? Hay varias propuestas de la escala para poder interpretar los valores de kappa, pero esta es una de las más utilizadas. Cuando el valor de kappa está entre 0.81 y 1, decimos que el grado de concordancia es excelente o muy buena. Cuando está entre 0.61 hasta 0.80, la concordancia es buena. Cuando está entre 0.41 y 0.60, la concordancia es regular o moderada. Si está entre 0.21 y 0.40, la concordancia es débil o es ligera. Y si es menor o igual a 0.20, la concordancia es pobre o es mala.